Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre el budismo. En este caso hablaremos qué es lo que se conoce como budismo, cuál es el origen de Buda, ¿es el budismo una religión? ¿Cuál es la cosmovisión budista? ¿Qué enseña el budismo? Existen diferentes tipos de budismos como el Theravada, Mahayana, el Tántrico, la creencia en muchos Budas, las escrituras budistas, sus dioses, estupas, templos y reliquias, el calendario budista, el budismo japonés, otra información de interés, así como algunas curiosidades del budismo. Y sin más demora, empezamos. ¿Qué se conoce como budismo? El budismo es una tradición de pensamiento que se inició hace más de 2500 años y es considerada una de las más importantes religiones derivadas de las enseñanzas de Buda, Siddhartha Gautama. Se puede decir que el budismo es un sistema filosófico religioso que evolucionó durante un extenso periodo de tiempo en Oriente primero, en India, luego en China, Japón, Tíbet, Ceilán, Sumatra, entre otros países del lejano Oriente. Pero no solamente evolucionaron sus instituciones, también evolucionó su doctrina. Los órganos fundamentales de su sistema se fueron especializando. Se generaron numerosas escuelas, cada una de ellas tomando por bandera algunos de los principales postulados de Gautama. La palabra Buda es sánscrita y significa tanto despertar como saber o iluminación. El Buda es entonces el despierto, el sabio y el iluminado. A lo largo de los siglos se ha representado la imagen de Buda tantas veces que incluso en Occidente su efigie resulta tan familiar como cualquier otro objeto artístico. Solemos verle sentado sobre sus piernas en actitud meditativa, con una protuberancia más o menos saliente en la cúspide del cráneo y un lunar pinoso entre las cejas, cubierto por un vaporoso manto sacerdotal y aureoleado, su rostro por una serenidad y una dulzura entrañables. Hay algo, sin embargo, que sorprende a veces. Para ser un asceta que ha renunciado a los placeres del mundo y que conoce a fondo las miserias humanas, en ciertas representaciones parece excesivamente bien alimentado y demasiado satisfecho. El budismo es una de las principales religiones del mundo en términos de adeptos, distribución geográfica e influencia sociocultural. Mientras que por mucho tiempo ha sido una religión oriental, ha estado cobrando una creciente popularidad e influencia también sobre el mundo occidental. Tiene mucho en común con el hinduismo, pues ambas creen en el karma, causa y efectos éticos, en el maya, la ilusoria naturaleza del mundo, y en el samsara, el ciclo de la reencarnación, entre otras cosas. Los budistas creen que la última meta en la vida es alcanzar la iluminación como ellos perciben su existencia. Más de la mitad de la población mundial vive en países que han recibido una gran influencia de las ideas y prácticas budistas. Sin embargo, desde los tiempos de Buda, 500 años antes de la aparición del cristianismo, hasta la primera mitad del siglo XX, en Occidente no se sabía casi nada acerca del budismo. Pero a partir de ahí, esa situación empezó a cambiar y se dice que hoy en día el budismo es una de las religiones que con más rapidez se extiende en Occidente. El budismo, que comenzó en la India, se extendió hasta el sudeste asiático adaptándose a las diferencias culturales de cada zona. Con la invasión de la China al Tíbet a mediados del siglo XX, varios maestros espirituales, incluyendo el Dalai Lama, trajeron el budismo tibetano a Occidente. La mejor explicación de las enseñanzas del Buda proviene del Buda mismo. En sánscrito, las enseñanzas se llaman Dharma y en tibetano Cho. Ambas palabras significan las cosas como son. Por lo tanto, el budismo puede ser visto como un conjunto de herramientas que nos permiten ver las cosas como realmente son, aquí y ahora. El budismo no tiene dogmas y permite que signos de interrogación sean colocados en todas partes. Las enseñanzas del Buda tienen por objeto el pleno desarrollo y libertad de cuerpo, habla y mente. El budismo se convierte entonces en un medio de transformación individual y social que ofrece simplemente sus prácticas y enseñanzas a cualquier persona que desee aprender. La gente puede tomar tanto como desee, poco o mucho. Las prácticas budistas, como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. Es un recurso incomparable para aquellos que desean seguir un sendero de desarrollo espiritual. Pero, ¿cuál es el origen de Buda?
La palabra Buda es un título o un epíteto y no un nombre. Significa alguien que está despierto, en el sentido de haberse despertado a la realidad. El título describe el logro de un hombre llamado Siddhartha Gautama, quien vivió hace 2500 años en el norte de la India. Siddhartha Gautama nació probablemente en el año 558 a.C. en Kapilavastu, ciudad amurallada del reino de Sakya, situada en la región meridional del Himalaya, en la India. Siddhartha era hijo de Suddhodana, rey de Sakya, y de la reina Maya, que procedía de una poderosa familia del reino. Según la tradición, Siddhartha nació en los jardines de Lumbini, cuando su madre se dirigía a visitar a su propia familia. La reina Maya murió a los 7 días después de haber dado a luz, y el recién nacido fue criado por su tía materna, Mahaprajapati. Siddhartha creció rodeado de lujo. Tenía 3 palacios, uno de invierno, otro de verano y un tercero para la estación de las lluvias. En ellos disfrutaba de la presencia de numerosas doncellas, bailarinas y músicos. Vestía ropa interior de seda y un criado la acompañaba con un parasol. Se le describe como un muchacho de constitución esbelta, muy delicado y con una esmerada educación. Siendo hijo de un rey y aspirante al trono, debió de ser educado también en las artes marciales y en todas aquellas disciplinas necesarias para un monarca. A los 29 años, Siddhartha abandonó a su familia. Lo hizo de noche, montado en su corcel Kantaka y en compañía de su criado Chantaka. Su meta era Magadha, estado floreciente al sur, donde se estaban produciendo cambios culturales y filosóficos. Una vez recorrido parte del camino, se cortó los cabellos, se despojó de sus joyas y aderezos y los entregó a su criado para que de vuelta a casa los devolviera a su familia, con el mensaje de que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. El resto del camino lo hizo como mendicante, práctica, por otra parte, muy bien considerada en la India de la época. También era habitual que hombres ya maduros y con inclinaciones filosóficas se adentraran en el bosque para buscar la verdad. Lo singular fue que él lo hiciera a edad tan temprana. Una vez en Rajagaha, capital de Magadha, el joven mendicante llamó la atención del poderoso rey Bimbisara. El rey, acompañado por su séquito, fue a visitarle al monte Pandava, donde practicaba la meditación y el ascetismo. Según cuenta la tradición, el monarca le ofreció cuantas riquezas deseara a cambio de que aceptara ponerse al mando de sus batallones de elefantes y de sus tropas de élite. Siddhartha informó al rey de su origen noble y del propósito de su estancia en Rajagaha. El rey Bimbisara no reiteró la propuesta. Le rogó únicamente ser el primero de conocer la verdad alcanzada si llegaba a la iluminación. Según todos los indicios de la época, esto habría ocurrido en la ciudad de Gaya, cerca de Sena. Más tarde se llamaría a esta ciudad Bodh Gaya, y en ella se levantaría un templo en honor de Buda. Siddhartha pasaba largas horas de meditación a la sombra de una higuera sagrada que más tarde sería bautizada con el nombre de Bodhi o árbol de la iluminación. Según las leyendas, Gautama se sentó un día bajo la higuera y dijo: "No me moveré de aquí hasta que sepa". Cuando tenía 35 años, después de largos años de esfuerzo, logró la iluminación al estar en una profunda meditación. Buda continuó predicando durante 45 años. Visitó varias veces su ciudad natal y recorrió el valle del Ganges, levantándose cada día al amanecer y recorriendo entre 25 y 30 kilómetros por jornada, enseñando generosamente a todos los hombres sin esperar recompensa ni distinción alguna. No era un agitador y jamás fue molestado ni por los brahmanes a los que se oponía, ni por gobernante alguno. Las gentes, atraídas por su fama y persuadidas de su santidad, salían a recibirle, se agolpaban a su paso y sembraban su camino de flores. Su enseñanza se conoce en el Oriente como el Buda Dharma, la enseñanza del iluminado. Buda enseñó a numerosos discípulos, muchos de los cuales lograron también este estado de iluminación. Ellos, a su vez, enseñaron a otros, y de este modo una cadena ininterrumpida de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. El ascetismo de Buda provenía de las antiguas religiones,
pero es evidente que su propósito no era tranquilizar a sus semejantes presentándoles una nueva deidad o renovando ritos anteriores, sino hacer a cada uno consciente de su radical soledad y enseñarle a luchar contra los males de la existencia. Al sustituir las liturgias y sacrificios por la contemplación del mundo, Buda otorgó una importancia suprema a algo muy parecido a la oración individual y privada, valorando por encima de todo la meditación, ensalzando el recogimiento y situando el corazón del hombre en el centro del universo. Buda no era un dios ni profeta de Dios, tampoco se declaró como un ser divino. En el budismo no existe el concepto de un dios creador. El Buda fue un ser humano quien, a través de esfuerzos tremendos, se transformó y trascendió su limitación humana, creándose en él un nuevo orden de ser, un ser iluminado. Otra de las causas de su éxito fue, sin duda, su asombrosa tolerancia. No existe ningún dogma budista y, por lo tanto, ningún budista es perseguido por hereje. ¿Es el budismo una religión? En Occidente consideramos que la religión es creer en Dios, dado que las religiones principales que han influido en la cultura occidental han sido monoteístas, creyendo en cualquiera de sus manifestaciones divinas: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Sin embargo, el budismo no considera no teísta y niega explícitamente el concepto de un Dios creador. Al mismo tiempo, no es un sistema de pensamiento materialista como la ciencia, dado que considera que el mundo temporal espacial que experimentamos a través de los sentidos no es suficiente para explicar la condición humana. Entonces, es difícil catalogar el budismo como religión o filosofía usando estos términos de la forma que suelen usarse en Occidente. A pesar de esto, contiene muchos elementos que pueden considerarse religiosos o filosóficos. También, debido a la capacidad de sus enseñanzas para transformar a quienes las practican, algunas personas consideran al budismo como una especie de psicología. El budismo también ofrece una elaborada teología de deidades y seres exaltados. Sin embargo, al igual que el hinduismo, el budismo puede ser difícil de precisar considerando su opinión sobre Dios. Algunas corrientes del budismo podrían legítimamente ser llamadas ateístas, mientras que otras pudieran ser panteístas y aún otras teístas, tales como el budismo de la tierra pura. Sin embargo, el budismo clásico tiende a guardar silencio acerca de la realidad de un ser superior y por lo tanto es considerado ateísta. La cosmovisión budista. Para el universo del budista, nada de lo que existe es permanente y por lo tanto tampoco puede existir una satisfacción eterna. Esto significa que la vida siempre está impregnada de sufrimiento. Este es el sentido de las 4 verdades nobles. Dukkha, la vida es sufrimiento. Samudaya, el deseo es la causa del sufrimiento. Nirodha, eliminar el deseo, elimina el sufrimiento. Magga, la iluminación se alcanza a través del óctuple sendero, camino espiritual basado en 8 aspectos centrados en la confianza, la conducta ética y la meditación, que son la creencia correcta, la actitud correcta, la palabra correcta, el acto corporal correcto, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la autoconciencia correcta y la meditación correcta. El budismo rechaza el autodeterminismo. Esto significa que las personas son absolutamente libres para elegir sus destinos, incluso cuando hereden las condiciones de lo realizado en vidas anteriores, el karma. El sujeto, al controlar su mente, puede ascender por diferentes etapas que le permitirán elevar su nivel de conciencia hasta alcanzar la iluminación. ¿Qué enseña el budismo? El budismo ve la vida como un proceso en constante cambios y sus prácticas tratan de tomar ventaja de este principio para utilizar los cambios inevitables a mejorar nuestra vida. El factor decisivo para transformarnos es la mente, y el budismo ha desarrollado muchos métodos para trabajar directamente con la mente. Uno de los principales es la meditación, la cual es una forma de desarrollar estados mentales más positivos, caracterizados por la calma, la concentración, la conciencia y emociones como la amistad, ecuanimidad y felicidad.
Usando la mente clara y positiva que se desarrolla en la meditación, es posible tener una mayor comprensión de uno mismo, de los demás y de la vida misma. Además de la meditación, las enseñanzas abarcan los campos de la ética, el estudio filosófico, el trabajo social y el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos, intelectuales, emocionales, espirituales y culturales. Existen diferentes tipos de budismo. Buda dio instrucciones a 3 tipos principales de personas. Aquellos que deseaban evitar el sufrimiento recibieron información acerca de causa y efecto. Aquellos que querían hacer más por otras personas recibieron instrucciones sobre compasión y sabiduría. Donde las personas tenían una fuerte confianza en la naturaleza búdica propia y de los demás, él compartió la visión directa de la mente llamada el gran sello. El primer de estos niveles se llama el pequeño vehículo, el segundo el gran camino y el tercero el camino del diamante. El budismo Theravada es practicado por el 38% de los budistas. Es el más ortodoxo respecto a las antiguas tradiciones y según su filosofía, la salvación solo es posible para quienes realizan el adecuado esfuerzo para alcanzarla. Se practica en Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. Su doctrina respeta las tradiciones del siglo III a.C., siendo el Tipitaka su principal fuente de doctrina. Rechazan a los bodhisattvas, puesto que su meta es convertirse en seres perfectos. El budismo Mahayana es una variante del budismo practicada por el 56% de los budistas. Es más liberal que el Theravada y consideran que todos pueden alcanzar la salvación. Mahayana significa gran vehículo y como línea religiosa data del siglo I después de Cristo. Forma parte del budismo practicado en China, el Tíbet, Mongolia, Nepal, Corea y Japón. Su práctica rechaza varias formas de devoción popular y considera que la meta de la vida no es llegar a ser perfecto, sino ayudar a los demás a alcanzar la iluminación. Equiparan así compasión y sabiduría como medio para lograr la iluminación. Entre las escuelas budistas Mahayana se encuentran el Zen y Tierra Pura. El budismo tántrico. El budismo tántrico surgió dentro de la tradición budista mahayana. Los tantras son textos que fueron transmitidos secretamente hasta los siglos V y VI después de Cristo. Estos surgieron originalmente en la India. Los tantras fomentan la evocación de los dioses, búsqueda de poderes mágicos, cantos sagrados, uso de mudras, que son gestos corporales, y meditación. Esta forma de budismo hace uso de la meditación, el ritual, el simbolismo y la magia. La magia no formaba parte de la enseñanza del Buda, pero los practicantes tántricos consideran el tantra como un camino más rápido para alcanzar la naturaleza del Buda. El budismo tántrico enfatiza el presente más que el nirvana en una meta futura. Fue llevado al Tíbet por Padmasambhava, en donde adquirió gran importancia. Las formas que el tantra usa son los mantras, poderosos sonidos sagrados que son conocidos como el mantrayana. Otro nombre del budismo tántrico es Vajrayana, el vehículo del rayo. El Vajra es un objeto ritual de 2 cabezas que se usa como campana. Sostenido en la mano derecha, representa lo masculino, los medios hábiles y la compasión. En la mano izquierda representa lo femenino, la sabiduría, el vacío y el nirvana. Es esencialmente común en el Tíbet. La creencia en muchos budas. El budismo ha sostenido siempre que el Buda histórico era uno en la línea de los seres iluminados, todos los cuales predicaron el mismo mensaje religioso de liberación. Con el tiempo, esta idea fue elaborada en el sentido de que la gran cantidad de Budas eran tan numerosas como granos de arena hay en la orilla del Ganges. Algunos de estos Budas, como Asobhya, Amitabha, Arnogasiri, Ragnasambhava y Vairocana fueron objeto de devoción popular y muchos textos mahayanas describen los hechos terrenales de sus Budas. Las escrituras budistas. El budismo nunca tuvo un libro sagrado, pero existe una buena recolección de sermones y sentencias del Buda, así como enseñanzas que se le atribuyen.
y todo esto se conoce como los 3 cestos de la sabiduría o el Tripitaka. El nombre cesta se refiere a la forma en que fueron pasadas las enseñanzas del Buda a sus discípulos y de sus discípulos a otros. Esta transmisión fue primeramente oral y luego literaria. El primer cesto es el Vinaya Pitaka o cesto de disciplina. Estos escritos conciernen al Sangha. Estipulan las reglas de disciplina del Buda para los monjes y las monjas. Además, informan sobre la fundación e historia de los primeros monasterios. El segundo cesto es el Sutta Pitaka, o cesto de los discursos. Este cesto contiene los suttas o sermones e historias del Buda y sus primeros discípulos. En estos, Buda define su doctrina y las prácticas necesarias para alcanzar el nirvana. El tercer cesto es el Abhidhamma Pitaka, o cesto de la razón. Contiene comentarios filosóficos sobre las enseñanzas del budismo. El Hinayana es pues el conjunto de escuelas y de escritos que permanecieron fieles a la palabra de Buda, y más que fieles, celosos de la palabra y de la doctrina originaria. No aceptaban ni modificaciones a la doctrina ni modificaciones en las costumbres, pero sin embargo toleraban la presencia de escuelas protestantes o incluso de monjes protestantes en el interior de sus monasterios. No la combatían más que verbalmente y no destruían libros ni quemaban herejes. El Hinayana se ocupó entonces en escribir fielmente todo el sistema filosófico, psicológico y religioso inaugurado por el Buda Gautama, quien por alguna razón nunca quiso escribir su sabiduría, quizás porque pensaba que la escritura debilitaba la memoria de los hombres. Buda, al igual que Cristo y que numerosos hombres leyendas de la antigüedad, transmitía su sabiduría oralmente y sus discípulos la aprendían de memoria. Dioses. Daitoku Miyou es el dios protector que tiene 6 caras, 6 piernas y 6 brazos que empuñan armas. Cabalga sobre una vaca blanca y se le venera como el dios de la victoria. Daitoku puede vencer a serpientes venenosas y dragones y tiene el poder de destruir el mal y crear el bien. Se le sitúa en el oeste. Fudo Myo, en el culto budista Vajrayana, es el más importante de los reyes de la sabiduría. Con la mano derecha empuña una espada flamígera y con la izquierda sujeta una cuerda para atar a los demonios. Se le sitúa en el centro, entre los otros 4 dioses situados en los 4 puntos cardinales. Gozane Myo, en el culto Shingon del budismo japonés, el dios protector tiene 3 caras amenazadoras y 8 brazos, y es enemigo de la ingenuidad y de la ira. Se le sitúa en el este. Gundari Myo, en el culto budista Vajrayana, tiene 3 caras amenazadoras y 8 brazos, la mayoría de los cuales empuñando armas. Se le representa con serpientes deslizándose por su cuello y piernas. Está situado en el sur. Kongo Yasha Myo, en el culto Shingon del budismo japonés, el dios protector tiene 3 caras amenazadoras y 6 brazos, o una cara y 4 brazos, y representa la fuerza. Se le sitúa en el norte. Estupas, templos y reliquias. Las estupas son antiguos túmulos funerarios indios que contienen reliquias de reyes o héroes. En el contexto budista, se considera que contienen reliquias del mismo Buda, pues después de su muerte, sus reliquias fueron divididas en una cantidad importante de estupas. Posteriormente, las estupas fueron usadas como túmulos funerarios de otras figuras relevantes, desde el período del budismo temprano. A pesar de que ninguna estupa antigua se haya mantenido totalmente intacta hasta el día de hoy, muchas de ellas fueron construidas durante la gran expansión del budismo bajo el patronazgo imperial del gobernante indio Asoka, del 268 al 239 a.C. Con el tiempo, las estupas se convirtieron en importantes sitios de peregrinaje y a medida que su prestigio fue creciendo, fueron descubiertas con piedra, frecuentemente tallada, que ilustran escenas de la vida de Buda. En el Tíbet, la estupa se convirtió en el corte en que tiene una cúpula que descansa sobre una base de 5 peldaños que simbolizan los 5 elementos del mundo y en la cima de la espiral
Hay un sol apoyado en una luna creciente que simbolizan la sabiduría y la compasión. En el sudeste asiático, China y Japón, las estupas se transformaron en pagodas que representan el cosmos budista. ¿El budismo adora ídolos? No. Una estatua de Buda rememora la dimensión humana de las enseñanzas budistas. Recuerda que podemos liberarnos del sufrimiento al igual que Buda, encontrando la felicidad en nosotros mismos. Las imágenes de Buda nos mantienen en mente esa preciosa oportunidad de trascender el sufrimiento y alcanzar la felicidad duradera. Varias formas de ritual. La práctica devocional en el budismo puede ser tan simple como la contemplación de una estatua del Buda, o se da una experimentación y un sentimiento de paz y tranquilidad. Puede incluir la recitación de unos cuantos versos tradicionales, la visualización de ciertas imágenes coloridas en nuestra mente o la participación con otros en un conmovedor y dramático ritual que quizás incorpora poesía, música, extractos de textos, incienso y ofrendas. El calendario budista. El calendario budista se emplea en Sri Lanka, Camboya, Laos, Tailandia y Birmania y comienza con el año de nacimiento de Buda, que hasta mediados del siglo XX se creía que era el 543 a.C. Actualmente se cree que nació hacia el 480 a.C., más o menos 20 años. La mayoría de los budistas celebran la llegada del nuevo año el 3 de febrero. Los tibetanos lo celebran el 18 de febrero y algunos esperan hasta el 2 de abril. El nacimiento y muerte de Buda, por otro lado, no sufre variaciones y se ha establecido las fechas del 15 de febrero y el 13 de mayo respectivamente. De características lunisolares, una combinación entre la luna y el sol. Los meses acompañan el ciclo lunar y los años del ciclo del sol, de tal manera que una mensualidad contiene 29 o 30 días y los periodos anuales son de 12 meses, pero suman 11 jornadas a los 12 meses cada 57 años y cada 19 años agregan 7 meses. El budismo japonés. A través de Corea, el budismo desembarcó en Japón 1000 años después del tiempo de Buda. En diversas oleadas, especialmente el budismo de Mahayana, se difundió por el país desde la China. Fue introducido por monjes japoneses formados en monasterios chinos. Las formas de budismo más conocidas que llegaron a esta Japón fueron Tendai, Shingon, variedades tántricas, la escuela de la tierra pura y las 3 versiones del Zen, la versión japonesa del budismo Chan chino, Rinzai, Soto y Obaku. El budismo Zen y las artes. Bodhidharma fue un monje indio que fundó la forma Chan, Zen del budismo. Su espiritualidad se basa en la meditación y fue notablemente influyente en las artes japonesas como la caligrafía, la jardinería y la ceremonia del té. La caligrafía Zen, Shodo, es una de las artes del Rinzai, Zen, importadas de China durante el periodo de Kamakura, del 1185 al 1333. Colocar el pincel sobre el papel es en sí mismo entrar en la naturaleza única del Buda de todas las cosas. La ceremonia del té. El acto de beber el té es considerado como una adoración de lo bello, entre los hechos sórdidos de la cotidiana existencia. Dice la tradición que el monje japonés Eisai llevó al Japón semillas del arbusto de té desde la China en 1168 y las plantó en los terrenos de su templo. Desde entonces, el té se recorre el sendero del té Chado y ha estado conectado con la escuela Rinzai Zen de Eisai y es un elemento de la cultura china cultivado y transformado por el Rinzai. En China, el té ya había sido usado para armonizar varios órganos del cuerpo. Si bien no es estrictamente religioso, el Chado está íntimamente relacionado con el espíritu del Zen. El Zen y el té tienen el mismo sabor. Eisai introdujo en Japón una forma del Rinzai Zen que persigue obtener una forma espontánea de Satori, la iluminación, obtenida a través de la meditación contemplativa de todas las cosas.
Otra información de interés. Anatta es un aspecto de la doctrina budista que defiende la no existencia de un yo permanente en cada individuo. Según el budismo, la idea de sí mismo es una creencia falsa o imaginaria sin correspondencia con la realidad. La ilusión del ego es, pues, la causante de los deseos y con ella el egoísmo, el odio y otros sentimientos negativos. Bodhisattva es el nombre que recibe quien esté destinado a convertirse en un nuevo Buda, tras haber realizado un voto solemne en alguna época remota en presencia de otro Buda. Se trata de alguien que ha alcanzado la iluminación, pero en vez de entrar en nirvana, permanece en este mundo con la misión de ayudar a los otros a alcanzar la iluminación. Dharma es un término sánscrito que refiere a algo sagrado o religioso. El Dharma refiere a una norma o a un conjunto de normas cuyo objetivo es hacer justo a un individuo dentro de la sociedad. El Dharma es una de las 3 joyas del mundo budista. Las otras 2 son el propio Buda y la tercera, la comunidad budista. Kadampa es una antigua tradición monástica del budismo tibetano que finalmente se transformó en la orden de Gelupa, fundada por Tsongkhapa. La orden Kadampa trabajó ampliamente los estados meditativos, donde el vacío se identificaba con el pensamiento de la iluminación, del que emana la compasión hacia todos los seres. Las enseñanzas están basadas en el texto de Atisha, la lámpara en el sendero de la iluminación. Luzun es otra de las escuelas chinas budistas fundadas por Tao Usang en el siglo VII, entregada a la correcta organización de los monasterios, insistiendo en una disciplina férrea y gran moralidad, dejando como menos importante la doctrina y las creencias. Fue una vertiente influyente en la escuela de la tierra pura. Milarepa fue un yogi tántrico del siglo XI y XII, de la tradición Kagyupa del budismo tibetano. Según la tradición, Milarepa utilizó la magia negra en su juventud contra unos parientes que lo habían estafado, pero luego, arrepentido del daño, se centró en la búsqueda de la iluminación. Marpa, su maestro, le hizo pasar duras pruebas hasta convertirlo en su principal discípulo. A partir de entonces, viajó y vivió en cavernas, alimentándose de ortigas y vistiendo simplemente un sayal de algodón. Murió envenenado. Milarepa dejó como legado un gran número de versos y poemas. El nirvana constituye la meta del budismo. Se utiliza para expresar el estado en el que uno ya no padece el deseo, el odio o el engaño. El nirvana no es la desaparición de la vida. Lo único que pretende es eliminar las pasiones negativas que no conducen más que al dolor y al sufrimiento. Curiosidades del budismo. Es ilegal pisar el dinero porque la imagen del rey aparece en todas las monedas y billetes. Las mujeres no pueden colocarse al lado de un monje o sus pertenencias. Además, los monjes tienen asientos de privilegio en todos los transportes públicos. Los pies son la parte más baja y sucia del cuerpo. Hay que dejarlos en el suelo y no apoyarlos en una silla y nunca tocar ni señalar a alguien con ellos. Al entrar a una casa o templo hay que descalzarse. Juegan takraw. Es fútbol tenis con una pelota de ratán, que es un material como el mimbre. Junto a la bandera de Tailandia siempre ondea la amarilla del budismo. Por tradición se espera que todo varón experimente, aunque sea por breve tiempo, la experiencia como monje. Las casas de espíritus se construyen delante de edificios y hogares para animar a los espíritus a que vivan independientemente de la familia, pero cómodos, y así den buena suerte al lugar. Si al subir en autobús todos los pasajeros están en un solo lado, no hay que celebrar. Los tailandeses saben de qué lado dará el sol la mayor parte del trayecto. Tanon significa calle y se abrevia TH. Soi es una callecita que desemboca en otra más grande. Por ejemplo, en la dirección de una Soi, además se incluye un TH en la desembocadura. Casi todos los templos son Wat y algo más, pues Wat significa complejo templario. Están los Wat Chadi, una torre grande en forma de campana. Los Wat Prang son de origen Khmer y los Wat
Guihang, que es el santuario principal para el Buda del templo. Sorprende el tranquilo llamamiento de Buda a la razón y a la experiencia de cada hombre. No creas en cualquier cosa porque te enseñan el testimonio escrito de un viejo sabio. No creas en cualquier cosa porque provenga de la autoridad de maestros y sacerdotes. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tus propias experiencias y que después de una ardua investigación se manifieste de acuerdo con tu razón y conduzca a tu propio bien y al de todas las cosas vivientes, acéptala como la verdad y vive de acuerdo a ella. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.